Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y vamos a leer lo que fue la oración del rey David en este momento difícil en su vida. Después del versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado de males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en el pago de su afrenta los que se burlan de mí. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Dios mío, no te tardes. Gracias a Dios por esta palabra. Quiero saludar a Rosa Vázquez, que se está conectando, a Julia Hernández, valiente de David, Sandy Reyes. Les envío abrazos, saludos. Daniela, Javier González, Rosy, Elizabeth, Nefer, Francisca, y cada uno de los que están conectados, mi esposo también, un saludo. Acabamos de leer este salmo, un salmo poderoso, y quiero que junto conmigo eleves una oración para darle gracias a Dios por su palabra, para darle gracias a Dios por este mensaje que Él tiene para nosotros. Señor bendito, yo sé que el día de hoy, Padre, tú quieres tocar los corazones, quieres tocar las vidas, quieres tratar con cada uno, Señor, de la gente que va a escuchar este mensaje, Señor. Esto es algo que proviene de ti. Esto es algo, Señor, que tú has preparado, Padre, para cada uno, Señor, de los oyentes. Especialmente, Señor, y tocarás el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Y veremos tu grandeza, veremos tu poder, Señor, veremos tu fidelidad en nuestra vida. Yo pongo, Señor, en tus manos a cada una de estas mujeres valientes de fe y hombres, Señor, que están unidos. Padre mío, gracias por sus vidas, gracias porque sin duda alguna, Padre, ellos conocen tu poder, tú te has mostrado en sus vidas, Padre, y yo te pido que hoy restaures las relaciones, restaures los corazones, Padre, que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, se han apartado de tu nombre, se han apartado de tu palabra. En el nombre de Jesús, que hoy sean restauradas esas relaciones, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Aleluya. Tenemos este salmo del rey David que dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar
del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David estaba atravesando por una circunstancia tan dura, tan difícil, algo que le aquejaba grandemente en su corazón, de tal manera que él se sentía en el pozo de la desesperación, que se sentía en el lodo cenagoso, porque él pasaba por momentos difíciles, al igual que tú, al igual que yo, pasamos en la vida por circunstancias adversas, por circunstancias difíciles, por momentos dolorosos. Pero ¿sabes una cosa? No sé cuál sea tu situación en este momento. No sé si al igual que David, tú puedas y sientas expresar de tal manera que te sientes en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. La situación puede ser emocional, tu situación puede ser familiar, tu situación puede ser financiera, tu situación puede ser espiritual, no lo sé, el Señor lo sabe. Tal vez esta contingencia que estamos viviendo hoy en día, para muchos puede ser un momento de desesperación, un momento en el que todo se ha complicado, en el que no vemos cuándo terminará esta circunstancia. Pero sabes una cosa, hay algo poderoso que el Señor nos quiere mostrar en este día. Y es que David dice, el rey David dice, pacientemente esperé en Jehová y escuchó mi clamor. El decir pacientemente, hermana, hermano, significa que tal vez esperó un mes, que tal vez esperó 2 meses, que tal vez esperó 3 meses, 1 año, 2 años. Es un tiempo indefinido. Pero dice, pacientemente esperé en Jehová y escuchó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sabes una cosa? Primeramente, el clamor en nuestra vida, cuando atravesamos por circunstancias de prueba, cuando atravesamos por circunstancias difíciles, el clamor es algo poderoso. El clamor es algo que aunque tú no lo puedas ver, está actuando, está obrando, está trabajando. El clamor es algo espiritual que está tomando batalla en medio de la circunstancia difícil que tú estás atravesando. Y quiero que hoy, en esta mañana, hermana, hermano, se nos abran los ojos espirituales. Le puedes llamar conciencia, pero más bien son los ojos espirituales que el Señor quiere mostrarte en este día. Yo quiero que tú recuerdes un pasaje de la Escritura donde se nos muestra en el libro de Job, se nos muestra una escena que podemos figurar en nuestra mente, donde dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, se presenta delante de Dios para acusar a su siervo Job. Dice la palabra de Dios que iba de rodear la tierra y de andar por ella. Y se presentaba cada día, se presentaba frecuentemente para llevar una acusación. Se presentaba delante de Dios diciéndole que su siervo Job solamente le servía porque tenía la bendición de Dios. Pero que si le llegaba a quitar la bendición de Dios, él lo iba a dejar de servir. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta mañana es que si hay un enemigo acérrimo que tienes en tu vida, que todos los días está planeando destruirte, que todos los días está acusándote,
y todos los días se presenta frecuentemente, quiero decirte cuántas veces nosotros nos presentamos ante el trono de Dios. ¿Cuántas veces tú te presentas ante el trono de Dios para proteger tu familia, para bendecir tu vida, para alcanzar gracia, para alcanzar favor, para alcanzar la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros buscamos el trono de Dios para que el enemigo sea reprendido, para que a través de tu clamor el enemigo sea avergonzado, para que a través de tu clamor el enemigo sea echado fuera de tu vida, fuera de tu familia, fuera de tu ministerio, fuera de tu trabajo, fuera de tu camino? ¿Cuántas veces te presentas tú delante de Dios? Quiero que sepas que eso es algo importante y que nuestro clamor debería de ser aún mucho más grande, mucho más constante, mucho más poderoso delante de la presencia de Dios, arrebatando, porque dice la palabra de Dios que de los valientes es el reino de los cielos. Y si tú eres una persona valiente, tienes que arrebatar. Si tú tienes una persona valiente en tu corazón, tienes que enfocar tu mente, tienes que enfocar tu corazón, tienes que enfocar tu espíritu. Y dice la palabra de Dios que David clamaba al Señor. En medio de la circunstancia, en medio del pozo de la desesperación, en medio del lodo cenagoso, él clamaba pacientemente, esperaba en el Señor. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo más poderoso todavía en medio de esto que acabamos de leer. La palabra de Dios dice que no solamente clamaba David. La palabra de Dios dice que aún en medio de su dolor, en medio de su prueba, él estaba alabando a Dios, él estaba testificando en grande asamblea, él estaba agradeciendo a Dios, él estaba reconociéndolo, él se estaba humillando delante de Dios. Todas estas cosas vemos que son poderosas en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad. Pero piensas tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede gozar una persona en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad? ¿Cómo una persona puede llegar a sentir alegría para alabar a Dios, gozo, agradecimiento? ¿Cómo una persona puede sentir el deseo de testificar que Dios es un Dios grande y poderoso? ¿Sabes? Hay muchas personas que en medio de la prueba, que en medio de la circunstancia difícil, que en medio de la adversidad no alaban a Dios. Hay muchas personas que no testifican de su poder más. Hay muchas personas que no agradecen a Dios más en medio de la circunstancia difícil. Es difícil hacer que a través de nuestra circunstancia dolorosa sintamos gozo. Sintamos deseos de alabar a Dios, sintamos agradecimiento en nuestro corazón. ¿Sabes una cosa? El Señor habló a mi vida hace unos pocos días, unas semanas. Estuve con mi madre muy mala, muy enferma, muy delicada, estaba grave y el Señor trajo a mi vida este salmo, el Salmo de David, el Salmo 40. Y yo meditaba en él. Incluso se lo llegué a compartir a ella cuando ella ya estaba un poco mejor. Se lo llegué a compartir. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra mente
en el momento de la circunstancia difícil, nuestra mente en el momento de la crisis puede pensar muchas cosas, puede llegar a pensar lo más difícil, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Y aun cuando en mi mente podía pasar cualquier pensamiento, mi corazón y mi esperanza estaban puestas en el Señor. Y pude ver cómo día con día el Señor puso fuerzas sobre el cuerpo de mi madre donde no las había. Pude ver cómo el Señor la fue restaurando, la fue levantando. Ahí estaba su presencia, ahí estaba su poder, ahí estaba su palabra, ahí estaba la unción de su Espíritu Santo. Sabía que las oraciones de la familia, sabía que las oraciones de cada una de ustedes, apoyándome en oración, intercediendo, estaban abriendo el cielo. Sabía que las oraciones del pueblo de Dios, de las iglesias, estaban hallando gracia, favor y misericordia. Sabía que estábamos abriendo el cielo a través del clamor, a través de la oración. Porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces yo le compartí a mi madre. Le decía, mira, el rey David estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, pero él siguió alabando a Dios. Él siguió agradeciendo a Dios. Él siguió testificando de sus innumerables bondades en grande asamblea. Él siguió enalteciendo el nombre, su nombre. Él siguió glorificándole. Él siguió humillándose y reconociéndole, aun cuando estaba en el pozo de la desesperación. Que es ahora lo que yo te estoy compartiendo a ti en esta mañana. Que aun con todo eso, con toda esa situación que tú estés pasando, debes de estar alabando, agradeciendo, testificando, confiando. Debes de estar reconociendo, humillándote ante la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes la razón poderosa por la cual el rey David alababa, esperaba, clamaba, glorificaba, agradecía, testificaba? ¿Sabes cuál era esa razón por la cual el rey David no dejaba de confiar, no dejaba de esperar, no dejaba de clamar? Porque fue el mismo David que enfrentó a un gigante y un ejército, el cual nadie podía enfrentar. Ni aún el rey con toda su riqueza y poder y fuerza podía enfrentar. Pero solamente fue David que con la presencia y el respaldo de Dios pudo enfrentar a ese gigante que parecía que no se podía derrotar. Era tanto el temor sobre el pueblo de Israel que nadie era capaz de enfrentar a ese gigante. Pero se levantó uno que pudo confiar en la presencia de Dios y en el respaldo de Dios para poder enfrentarlo y para poder vencerlo. Y le dijo estas palabras: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado a ira. ¿Y sabes qué pasó?
el Señor permitió que ese gigante cayera delante de sus pies. Y el Señor le dio la victoria a todo el pueblo de Israel a través de David. Porque era el mismo David que estuvo al cuidado del rebaño de su padre, donde se encontraba solo totalmente. Era única y suficiente la presencia de Dios para poder enfrentar fuera a un oso o fuera a un león para rescatar a las ovejas de su padre. David tenía el conocimiento, David tenía la experiencia, David sabía que creía en un Dios poderoso, porque ese Dios se había manifestado en David en los momentos más difíciles, en la crisis, en la soledad, en la angustia, en la circunstancia difícil. Ahí se había mostrado el Señor para salvarlo, para defenderlo, para pelear por él. ¿Cuántas veces hemos visto gigantes caer en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos visto que el Señor ha salido a nuestra defensa? ¿Cuántas veces hemos visto la mano poderosa del Señor librándonos? ¿Cuántas veces hemos visto que el Señor nos ha dado la victoria? Ese Dios todopoderoso era el mismo Dios que David conocía. Era el mismo Dios en el cual David tenía puesta su confianza. Era el mismo Dios en el cual David tenía puesta su esperanza. Y sabes, aunque ya era un rey y tenía poder, tenía autoridad, tenía riquezas, tenía majestad, él no tenía su confianza ni en el poder, ni en la autoridad, ni en las riquezas. Porque ni siquiera un rey y toda una nación pudo enfrentar a ese gigante en aquel tiempo. Él sabía que la victoria y que todo el poder provenía de Dios. Él lo había experimentado en su vida. Él conocía el poder magnífico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los momentos de la prueba, en los momentos de la adversidad. ¿Y sabes por qué? Porque pasamos en este mundo por pruebas, porque pasamos en este mundo por circunstancias adversas. ¿Cuál es la razón? Dice la palabra de Dios que alrededor del mundo padecemos circunstancias difíciles. Dicen que hay 3 tipos de personas: el que pasó por una prueba, el que está en una prueba y el que va a entrar a una prueba. Pero ¿sabes cuál es la razón de todo esto? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:17, porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Conocimiento, perfección, adiestramiento, capacitación, sabiduría, perfección, preparación, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo esto de la prueba, todo esto de la crisis, todo esto de la circunstancia está produciendo en ti un cada vez más y excelente peso de gloria. No significa que no vas a sacar nada bueno de toda esta circunstancia.
no se va a quedar en un vaso roto, sino que dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque es el medio de la prueba donde encontramos la fidelidad de Dios. Porque es el medio de la prueba donde encontramos el poder de Dios. Es el medio de en la ansiedad donde encontramos la paz de Dios. Es el medio de en la debilidad donde encontramos el poder de Dios. Es el medio de la escasez donde encontramos la provisión de Dios. Es el medio de la prueba donde podemos decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso es experimentar el poder de Dios. Qué maravilloso es experimentar la intervención de Dios en nuestra vida. Qué maravilloso es poder sentir la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida, estando en este mundo. Poder saber que nuestro Salvador viene en rescate por nosotros. Es el medio de la prueba donde podemos glorificar a nuestro Dios. Pero mientras tanto, necesitamos mantenernos alabando. Mientras tanto, necesitamos mantenernos glorificando. Mientras tanto, necesitamos mantenernos testificando. Mientras tanto, necesitamos mantenernos agradeciéndole a Él por todas sus innumerables bondades. Mientras tanto, necesitamos permanecer clamando. Mientras tanto, necesitamos permanecer humillados. Mientras tanto, necesitamos permanecer reconociendo su poder y su autoridad sobre este mundo. Porque no es una historia, no es un pasado, es un presente que lo hemos vivido. Nadie nos lo ha contado, todos somos testigos de su poder, todos somos testigos de su deidad, todos somos testigos de su autoridad. Que la prueba no te aparte, que la prueba no te haga renegar, que la prueba te haga acercarte más a Dios, que la prueba te haga buscar, te haga acudir a su respaldo, que la prueba te haga buscarle, que la prueba no te haga alejarte, sino que la prueba te permita conocerle más, llegar a un nivel de relación con Él más cercano, más estrecho, así como lo tenía el rey David con Dios. Y que podamos decir como el rey David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que ya no peleemos en nuestras propias fuerzas. Que ya no nos frustremos. Que ya no nos amarguemos. Que ya no nos cansemos de pelear en nuestras propias fuerzas, sino que le entreguemos al Señor lo que nosotros no podemos hacer, que le entreguemos el control de nuestra vida para que Él salga a nuestra defensa, para que Él pelee por nosotros, para que Él nos dé la victoria, para que Él venza en medio de toda circunstancia adversa y Él sea quien reprenda al enemigo, quien lo avergüence y quien lo confunda en el nombre de Jesús.